Una de las especialidades más cautivantes es aquella que tiene que ver con el cerebro. Neurología, neurocirugía y psiquiatría. La doctora Ana Robles a veces nos da la mano. Y hoy tenemos el debut de la doctora Zunilda Vasallo, que es neuróloga, es especializada en movimientos anormales. Oigan bien. Te cuento que cuando llegó Mario Tolentino al país, 1957-58, nos impresionó tanto el porte, el estilo, la elegancia de Mario, y todos queríamos ser neurólogos. Yo bajo ahí a la Bolívar, donde estaba el vendedor de libros, ¿cómo se llama? Herrera. Y compro un libro de neurología precioso. Bueno, compro no, te lo fíen eso. Sí. Llegó el Gautier con mi libro. Sin conocer. Sí, llegó el Gautier con mi libro y viene caminando Manuel Tejada. O sea, Manuel hizo polio en México, sí, y tenía un brace, entonces sí, caminaba con una cierta cojera. Y me dice ese libro. Digo, me voy a hacer neurólogo. Préstame ese libro. Se lo llevó para su casa. Esa noche el servicio de inteligencia irrumpió en su casa, en su oficina. Y se perdió mi libro y se perdió mi inspiración neurológica. Y tu amigo. Bien, la doctora Zunilda Vasallo tiene que ver con movimientos, señores, y es la gran preocupación, sobre todo a las personas que no son muy jóvenes. Alzheimer, Parkinson, el gran fantasma. ¿Cuándo que voy a hacer el accidente cerebrovascular? ¿Qué secuelas me va a dejar? ¿Cómo me rehabilito si me salvo? Y después, ¿cuáles son los medicamentos que producen movimientos anormales y el paciente piensa que es otra cosa? A veces un medicamento para un problema psiquiátrico pone a temblar el paciente o la marcha se le... Doctora, vamos a hablar de esas cosas. Usted ve eso todos los días, a todas horas. Bienvenida. Esa es su gran subespecialidad. ¿Dónde estudiaste? Fuera del país. Yo hice residencia médica en España. ¿En qué parte de España? En el Hospital Puerta del Mar de Cádiz. ¿De Cádiz o de Barcelona? Cádiz. Hay un Puerta del Mar en Barcelona. El sur de España. Sí. ¿Y lo hiciste en movimientos? Hice una subespecialidad en movimientos anormales, ya allí en el norte. ¿Qué quiere decir eso? Dile al público que no entiende, que no es médico. Los movimientos anormales son todo lo que es un movimiento atípico que no es la normalidad, asimismo, anormal. Regularmente el más frecuente es el Parkinson, es lo que todo el mundo conoce como movimiento anormal o trastorno del movimiento. Tú para un paciente que estás examinando y se cierra los ojos y extiende las manos y tú le ves un temblorcito. Después le dice, relájate y respira hondo, respira suave y el temblorcito. O sea, hay muchos movimientos en la vida de una persona que parecerían anormales y son parte de un proceso de la vida misma, el ajetreo, el regularmente cansancio. Procesos degenerativos. Sí. Hay que diferenciar lo que es el temblor esencial o temblor senil, que anteriormente se le llamaba así porque casi siempre iba relacionado con el avance del tiempo, o sea, con la edad, que suele ser un temblor que se presenta con la acción a la hora de realizar. El tipo va a tomar café o tiene un trago de whisky y se le bota. En las dos extremidades. Ajá. Y regularmente no tiene los signos típicos que tiene un paciente con un parkinsonismo o con un Parkinson, que casi siempre el temblor es unilateral, va a tener rigidez, va a tener apraxia. ¿Apraxia? ¿Qué es eso de apraxia? Incoordinación a la hora de realizar un movimiento. Okay. O sea, no pueden tomar sopa con cuchara. Al principio sí, pero ya luego la sopa con cuchara no va a ser posible porque va a ir degenerando. Doctor, encontré un juego de cubiertos para ese tipo de pacientes. Sí, el grip es más grueso. Más grueso y con una acomodación rarísima. De hecho, hay una cuchara que sirve para pacientes con Parkinson. Que y con artritis reumatoide también. Ajá. Sí, porque no pueden coger cosas. Tienen dificultad para la movilización. Diferenciame esas dos cosas. Un paciente de 62 años, una mujer que ha tomado pastillas para depresión, además, con un cierto temblor, que la firma le cambia, que le devuelven los cheques de vez en cuando porque no sale igual, con un full Parkinson. Bueno, cuando hablamos de movimiento anormal tenemos que englobarnos en la historia clínica del paciente. Un paciente que llegue con temblor no tiene por qué tener un Parkinson. Lo primero es investigar antecedentes farmacológicos, o sea, las medicinas que toma y el medio en el que se desarrolla. Muchos medicamentos suelen producir
parkinsonismo, que son síntomas parecidos al Parkinson, pero que no tiene por qué ser un Parkinson, asociado a la toma de esa medicación. Y los antidepresivos son medicamentos que suelen provocar ese temblor atípico propio de un parkinsonismo. Sitio de la lesión que produce los temblores. ¿Cuál es el proceso del parkinsoniano? Bueno, los temblores o el movimiento se supone que lo coordinan los ganglios basales. Ganglios basales. Ganglios basales a nivel de tronco. ¿Que producen qué? A nivel del tronco se produce un neurotransmisor llamado dopamina, que es la que controla los movimientos normales del cuerpo. Cuando hay una alteración de la dopamina, ya sea por un exceso en la producción, en donde va a haber movimientos hipercinéticos, o sea, exceso en el movimiento, de ahí vienen las coreas que usted me estuvo mencionando al inicio, entonces tenemos una entidad clínica que se llama parkinsonismo o corea, por exceso de producción. Cuando hay un la corea son movimientos involuntarios incesante, y sin propósitos. Y sin propósito de tipo incesante. Ahí da a haber una producción excesiva de dopamina. Cuando hay reducción en la producción de dopamina, aquí vienen los movimientos en donde el temblor se presenta a nivel del reposo, el paciente está rígido, una rigidez muscular excesiva, no se puede levantar solo, no puede deambular, no puede caminar solo a medida que va avanzando la enfermedad. Eso es por déficit dopaminérgico. A nivel de tronco hay una sustancia que se llama sustancia negra. Espérate, que estoy muy rápido. ¿Qué es lo que es un déficit dopaminérgico? Es cuando falta la dopamina. Caen los niveles de dopamina. Caen niveles en sangre de dopamina, ya sea porque se bloquean. Porque los ganglios basales no la producen. Los ganglios basales la producen. Se destruyen. Se van deteriorando porque las células de esa zona van muriendo. Causa de la muerte se desconoce. Se cree que alteraciones mitocondriales, otras que son degeneraciones propias. De hecho, hay una teoría actual que se cree que este tipo autoinmune, la destrucción de esas células a ese nivel. El hombre y mujer de hoy quieren vivir más y de hecho nuestra generación es la que más ha sobrevivido en la historia del planeta, ¿verdad? Ha aumentado la esperanza Cuando de nosotros vida. nacimos, el promedio de vida de un hombre era 54 y de una mujer 48 y moría de hemorragia, de sangramiento, de infecciones. Claro. Hoy estamos en 78 para la mujer, 74, 75 para el hombre, o sea, son casi 20 años más. ¿Por qué el parkinsoniano termina a veces con alucinaciones, otras veces pierde la memoria, otras veces sencillamente enloquece? Bueno, el temblor que controla la producción de dopamina no solo también va a controlar esa sustancia, temblores, va a controlar la parte nésica, o sea, la memoria, va a controlar muchísimos hábitos intrínsecos, o sea, alteraciones de tipo involuntaria, como lo que es el ritmo circadiano, el ritmo de sueño. Entonces, esos pacientes también van a asociar insomnio. Va a controlar la parte intestinal, que de hecho se cree que la enfermedad inicia a nivel intestinal, en el plexo mientérico, y estos pacientes cursan con estreñimiento, disfunción sexual, tanto en el hombre como la mujer, pueden tener hiperproducción de seborrea, mucha caspa, por decirlo así, hipersalivación, porque se altera la deglución. Un boxeador famoso, triunfador, desarrolló Muhammad Ali o Cassius Clay, Parkinson. Lo llevaron a Cuba a hacerle un procedimiento quirúrgico cerebral y no dio resultado. ¿De qué se trataba eso? Lo que pasa es que hay diferentes variantes de Parkinson, dentro del mismo Parkinson típico, o sea, el tradicional. Entonces, muchos cumplen criterio para cirugía y otros no. La cirugía del Parkinson va dirigida al paciente que tiene más asinesia, o sea, dificultad para moverse, lentitud en el proceso y mucha rigidez. Controla bastante el temblor en la etapa inicial porque la cirugía no es definitiva, no es curativa. Todavía hoy por hoy no tenemos un tratamiento curativo y controla esa parte. Entonces, si el señor Ali no cumplía con los requisitos completos del paciente típico que se puede operar, a otros le hacen, además del medicamento, le hacen implantes cerebrales, uno para eliminar la rigidez y otro para bajar el temblor. ¿Funciona eso? Los DBS, sí, claro, tienen su foco específico. ¿Qué son DBS? DBS son estimuladores a nivel cerebral, que es la cirugía típica del Parkinson, DBS por sus siglas en inglés. Entonces van dirigidos a núcleos del tálamo, subtalámico, que se encargan de controlar tanto rigidez como temblor. ¿Aumenta la producción de dopamina? No aumenta la producción, pero muchos pacientes se pueden ver sin medicación dopaminérgica. ¿Se puede
dosificar la concentración de dopamina en sangre o en líquido cerebroespinal? No, no la podemos cuantificar. No la podemos medir. Lo que sí podemos cuantificar por la sintomatología que presenta el paciente, si hay un exceso en la medicación o si hay una infradosificación. Si estamos por debajo o por encima de lo que necesita. ¿Medicación? ¿Cuál es? Básicamente dopamina, porque eso es lo que le hace falta al paciente. Pero no viene como dopamina. No, viene como L-Dopa combinada con otras moléculas que evitan la degradación a nivel estomacal, a nivel intestinal, para que esa dopamina vaya íntegra a la sangre. ¿Y se llama en el mercado? Aquí tenemos, bueno, a nivel de España y Estados Unidos el Cinemed. Aquí tenemos otras marcas comerciales que vienen combinadas con Carbidopa o con L-Dopa. Pero es la misma cosa. Es la misma cosa, es la misma dosis. Doctora, a propósito del tema de movimientos extraños, hace años que yo descubrí que yo por ahí puedo mover eso ahí a mi voluntad, pero con esta no. ¿Cómo yo entiendo? ¿A qué se debe eso? Mire, por ejemplo, mire, pero yo conozco personas que mueven el lóbulo de la oreja completamente y se supone que eso por anatomía no es hábil, pero usted puede tener la capacidad de mover cualquier cosa, es cuestión de desarrollo. El que ha escrito mucho, por ejemplo, desarrolla con la mano derecha no. No. Que es en la mano izquierda, pero eso es una articulación, eso no es un trastorno del movimiento como tal, eso es la articulación que usted tiene capacidad de movilizarla. Por ejemplo, hay algunos movimientos, como digo, que podrían ser involuntarios, y uno no sabe a qué atribuirse, si es quizás una reacción del organismo ante cierto estímulo o si es quizás a veces un problema circulatorio, que es a veces como unos latiditos que uno siente así como que en un músculo, quizás en un párpado, no sé, ¿esos son quizás alguna de origen neurológico o puede ser circulatorio? Como parpadeo, mioquimias. Sí. Hay movimientos que son naturales del músculo que se llaman mioquimias. Ahora, cuando esas mioquimias son en exceso, entonces ya estamos quizá ante un problema. Muchas veces alteraciones metabólicas, déficit de potasio, de calcio, magnesio, de sodio, magnesio, eso dependerá. Pero las mioquímicas son Pero hay tradicionales. fibrilaciones musculares visibles. Todo el mundo la tiene casi siempre en el párpado, en la cara, un dedo. Un dedo a mí siempre una me pierna, sí. ¿Cómo es Pero la son enfermedad de Lou fibrilaciones Gehrig, la ALS? ¿Cómo son los movimientos? La atrofia multisistema, Lateral amiotrófica. Ajá. sí, no tiene un movimiento específico, lo que tiene es una debilidad progresiva y una incapacidad, que puede ser de un lado o puede ser bilateral. Pero hay fibrilación del músculo visible, ¿verdad? Exacto, hay mioquimias, movimientos continuos en el músculo que se parecen de tipo serpenteante y la gente lo nota por encima de la piel y son visibles, sobre todo con el estímulo de tocar. Algunos parkinsonianos se quejan de cansancio, de fatiga, y no se dan cuenta que ese movimiento que ellos van haciendo es equivalente a subir 6 o 7 escaleras en un día o más. Constantemente mantienen un catabolismo proteico y de calorías porque el movimiento hace que consuma mucho y pierden mucho peso por esa causa, porque constantemente se están moviendo, sobre todo en etapas avanzadas del Parkinson. Doctora Vasallo, el cuidado y quizás el entrenamiento especial que debe darle un doctor a la persona que tiene un paciente con esos movimientos anormales, ya Parkinson u otra causa dentro de la casa. El cuidador, ¿qué cuidado, qué atenciones especiales debe tener de su entorno una persona con estas condiciones? El tratamiento médico no va dirigido solamente a darle pastillas al paciente, hay que hacer una concientización, hay que dar apoyo psicológico, no solo al paciente, sino también al cuidador que se ve afectado. Al cuidador hay que cuidarlo para que cuide a ese enfermo. Y actualmente la esperanza de vida, como dice el doctor Hanna, está muy alta. Son pacientes que tienen 15 hasta 20 años, 25 años con la enfermedad y pueden tener una buena calidad de vida, siempre y cuando tengan un entorno acondicionado y una preparación psicológica. El paciente con Parkinson debe hacer ejercicio, actividad física. Entonces, por la misma enfermedad, muchas veces por la rigidez que tienen, le hace haraganes, por decirlo así, pero hay que hacer fisioterapia, hay que llevarlos a centro, hay que hacer tratamiento psicológico si el paciente tuviera alguna depresión, que suelen tenerla casi siempre en una etapa inicial. El Parkinson inicia con síntomas no motores, que casi siempre son insomnio, estreñimiento, cambia el tipo de escritura, cambia la voz, o no pestaña, se deprime.
tiene una mimia facial o hipomimia facial en donde se le ve una cara rígida, inexpresiva, que no se da, por decirlo así, una vistosidad de alegría y las expresiones faciales se reducen porque todo está rígido. Sí. Hace 30 años yo vi una persona que es amigo mío en consulta para un chequeo. Y lo que más me impresionó, que me miraba y no importa lo que yo le dijera, no cambiaba su expresión, pero tampoco pestañeaba una vez cada 2 minutos, una cosa así. Yo dije, mira, yo creo que tú vas a tener Parkinson. Se fue a Jacksonville, a Mayo Clinic, y lo evaluaron y dijeron, no, tú no tienes ningún. Hoy es clase 4, está en silla de ruedas, con todo eso. Ya, claro, pero en el momento que consultó probablemente estaba en una fase no tremórica, o sea, donde no había temblor, que son las etapas iniciales, y ya posteriormente es cuando se comienza a desarrollar el temblor. Primero por una extremidad, ya luego en las 2 partes del cuerpo, o sea, las 2 extremidades, y va avanzando, degenerando hasta que el paciente se torna rígido totalmente y no puede deambular. El gran enemigo del parkinsoniano es la caída. Y se caen en su casa. La gente se cree que tú te caes a 2 millas, tú te caes en tu casa, en la bañera, que es una barbaridad. En un ambiente conocido. En tu casa, en una alfombrita que está por ahí. Y entonces termina con una fractura de cadera y ya eso acelera todo el proceso. Claro, porque ya Por ese eso, paciente tiende a estar encamado, tiende a tenerle miedo a poder volver a caminar, va a mantenerse en una silla de ruedas, un paciente que lo van a aislar totalmente porque quizá vive en un 3er nivel y no tienen ascensor, es con escaleras, se le hace difícil bajarlo, inclusive la movilización para llevarlo a la consulta es difícil. A veces la pero alimentación, no mantienen seguimiento y pueden aspirar, o sea, atragantarse por la misma rigidez, y eso con una modificación en el tratamiento puede mejorar su calidad de vida. pastillas, muchas, pocas, frecuencia. Suele ser en la etapa inicial pocas. Intentamos dar la menor dosis posible en que mantenga controlado al paciente. ¿Con qué frecuencia? La frecuencia deberían de ser con intervalos de 4 horas, que es la vida media de la levodopa. Pero optamos, en función de la edad del paciente, a iniciar con tratamientos que no sean levodopa, o sea, derivados de la dopa, sino agonistas dopaminérgicos o cualquier otra opción que controle el temblor, para evitar... Agonistas son aquellos que potencializan la dopamina. La producción. Antagonistas son los que la destruyen. Sí. Exacto. Entonces, procuramos dar ese tipo de medicamento en la etapa inicial en personas menores de 65 años para evitar esa resistencia a la levodopa que suelen hacer al cabo de varios años usándola. ¿Tales como cuáles? Bueno, hacen disinesias, que es una complicación. No, ¿qué medicamentos tú usas que son agonistas de la dopamina? Bueno, está la razagilina, que se cree que es un protector cerebral y ha demostrado bastante la neuroprotección. ¿Y la amantadina sirve? La amantadina se puede utilizar, pero casi siempre es bueno utilizarlo combinado con la levodopa. Un paciente que sufre de Parkinson no tiene ningún tipo de actividad sexual. Claro que sí. La vida sexual de un paciente parkinsoniano no tiene por qué alterarse. De hecho, eso es una orientación que se le tiene que dar al paciente, porque muchas veces el diagnóstico hace pensar que ya actualmente ese paciente no va a poder tener una vida sexual activa. Se altera porque puede está muy tenerla. cansado, está deprimido. O sea, la parte sexual no es tan independiente de la vida del hombre que llega a las 8 de la noche y tú tienes una erección. Está deprimido, está cansado, no comiste bien, está temblando el día entero. Frecuentemente se orinan en la cama porque no pueden salir de la cama para ir al baño por su pesadez. Entonces hay que usar Pampers. Ya el uso de un Pampers te baja mucho tu deseo sexual. Hay muchos factores en eso, tú sabes. Pero no se pueden solamente dar la erección. estimulantes, no tan contraindicados, salvo que tengan alguna patología cardíaca asociada, para ayudar esa parte. ¿El Parkinson mata o son consecuencias derivadas de lo que es la afección, lo que terminan afectando? Complicaciones asociadas. Pero Sí. esa enfermedad en sí no produce la muerte, sino no tiene Bueno, por qué. le varía la vida a la gente. Todos morimos. Claro, sí. Entonces no es cuestión de que sea Parkinson, no. El paciente con Parkinson muere, eventualmente muere. Sí. Y Sí, muere pero- de Pero no otra muere cosa. propio por la enfermedad como tal, Pero muere por las complicaciones asociadas que vienen a surgir derivadas de la enfermedad. Pero importante saber si con las nuevas tecnologías una recién embarazada mediante estudio se podría determinar si ese feto al final convertido en un ser humano Ahora no podría creo que sea sufrir de posible, Parkinson. porque ¿Hay alguna lo que se distorsión? calcula por resonancia funcional es la producción de dopamina, que eso es valorar estructuralmente cómo está la sustancia negra en un ser humano.
en un bebé o en un producto intrauterino va a ser un poco difícil medir. ¿Hay modificaciones en genoma que te dicen que una persona puede desarrollar Parkinson? No estrictamente. No estrictamente, no. Porque tendría que ser una variante de tipo hereditaria y no hay marcadores para determinar. La corea de Sydenham es hereditaria. No. El Sydenham es hereditario, pero también puede ser esporádico. Puede ser por una infección estreptocócica, que hay diferentes tipos de corea. Hay coreas agudas y hay coreas crónicas. Las coreas agudas puede ser por un infarto cerebral que le da a un Y paciente. aquellas personas que tienen movimiento continuo, que pestañan, que emiten ruido, también se determina como parkinsoniano. También está la entidad clínica como los Tourette, que empiezan en la infancia. Yeah. Pero no solamente tienen trastorno de movimiento, tienen alteraciones fónicas, o sea, tienen tics fónicos, tienen manerismos. Eso es Gilles de la gesticulaciones Tourette. típicas. Y le dejaron como Tourette el nombre para esas condiciones. Gilles de Tourette. Ajá. Hay muchas condiciones que son Gilles de Tourette, en que empieza en la infancia el movimiento constantemente. El paciente es ticoso, por decirlo así, con muchas mañas, constantemente está toqueteándose, vocifera cosas muchas veces imprudentes en público. Doctora, ¿cuáles son las condiciones básicas para que una persona sufra de Parkinson y otra no? Bueno, no hay una causa No, básica factores, que te ¿qué diga el factores? por qué, pero hay factores genéticos. Esas son las variantes que se presentan en edades más tempranas, por debajo de los 50 años, 55 inclusive. Y hay variantes esporádicas, por decirlo así, la mala suerte le toca a muchas personas. Pero los factores ambientales están asociados. De hecho, personas, por ejemplo, el boxeador que el doctor mencionó, está asociado a los múltiples traumas que probablemente recibió en su ejercicio de la práctica de boxeo. Eso es lo que se denomina Parkinson poligístico, propia traumas, Ajá. o en un accidente de tránsito. O jugadores de fútbol que Los chocan sus jugadores de carros. fútbol que tienen trauma, pero también personas que se exponen a materiales como el manganeso, la gente, los soldadores, la gente que trabajan en gasolinería con los metales pesados de eso, la gente que trabaja en fumigación, o sea, en el área de los campos, podría estar expuesto y desarrollar la enfermedad si tiene una predisposición. Bien, doctora Zunilda Doctora, Vasallo, ¿dónde resonancia magnética, ¿qué se ve en el cerebro de esa persona radiológicamente? ¿Qué marcadores hay periféricos que te pueden decir tiene Parkinson o no tiene Parkinson? El diagnóstico es puramente clínico. Nos apoyamos de los estudios de imágenes para diagnosticar causas secundarias que se puedan confundir con un Parkinson. ¿Cómo qué? Pero regularmente no vamos a encontrar mucho si el paciente lo que tiene es un Parkinson puro. Bueno, patología vascular a nivel cerebral, los Microvasos. múltiples microinfartos pueden degenerar en un parkinsonismo atípico por los infartos microvasculares. Se llama Parkinson vascular y tiene una forma distinta de tratar. Pero podemos tener un temblor propio de un tumor cerebral, de un absceso cerebral, o sea, son múltiples las causas, pero lo que tenemos es que descartar una entidad clínica distinta para poder tratar esa entidad. ¿Dónde encontramos a la doctora Zunilda Vasallo, neuróloga? ¿Dónde trabaja? Laboramos en la Clínica Abreu, aquí en Gascue, y en el Centro Médico Moderno. En ninguno de los hospitales. En el oncológico, a nivel del INCAR, lo que le dicen el oncológico nuevo. Lo que pasa es que la consulta neurológica en el hospital va dirigida a pacientes oncológicos. Sí. Es onconeurología lo que hacemos. El aquí. INCAR también está atendiendo a los pacientes del Hospital Padre Virginio, ¿verdad? Ahora mismo tienen como sede allí algunos programas, Sí. sobre todo alto costo, Y la tú- misma neurología que ¿Y comparten. tu teléfono es? En Clínica Abreu, el 809-688-4411, en la extensión 328. 688-4411, extensión. 318, perdón. Está ahí. Y en el moderno. Ese no me lo sé, nunca me lo he aprendido. Está ahí. Gracias, doctora Zunilda Vasallo. Todos los días especialista. va a una u otra de las clínicas o a las dos. Alternamos, sí. Gracias. Muy Zunilda bien, Vasallo, muy bien. Gracias a ustedes. neuróloga clínica especialista en movimientos anormales. Gracias.